Bienvenidos a la tercera sesión del curso básico de Flash Animate. Vamos a iniciar creando un nuevo documento. En este caso vamos a configurarlo como 30 fotogramas por segundo. Vamos a dar este mismo tamaño. Dibujemos una figura geométrica, en este caso un círculo. Y en la línea de tiempo, en el primer fotograma, decimos crear interpolación de movimiento. La interpolación de movimiento por defecto nos crea los 30 fotogramas. Recuerden que en la interpolación clásica y en la interpolación de forma teníamos que definir, darle cuántos fotogramas íbamos a utilizar. Aquí por defecto, si inicio en uno, él lo va a hacer de 30 fotogramas, porque esa fue la configuración que le dimos inicialmente. Si hubiese sido 24, pues me hubiera marcado 24 fotogramas. Aquí en el último fotograma le digo clic derecho, insertar fotograma clave. Miremos que en este caso tenemos diferentes tipos de fotograma: fotogramas de posición, fotogramas de escala, fotogramas de sesgo, de rotación, de color, filtro. En este caso le vamos a decir de fotograma clave todo. Una vez lo tenemos allí, entonces vamos a crear el movimiento. Vamos a ver la diferencia con respecto al clásico. La interpolación clásica, observemos que se hacía el mismo movimiento, pero no se dibujaba una trayectoria. Miren que en este caso tiene una trayectoria. Y esta trayectoria me permite modificar ese movimiento para que no sea lineal. En el clásico solo se mueve en esta dirección, ¿sí? En una dirección lineal nomás. Aquí puedo modificar la trayectoria. En este caso me acerco a la línea de trayectoria. Miren que en el puntero aparece una línea curva por debajo que me indica que puedo crear una curva precisamente en la trayectoria, y ya tenemos entonces modificado la trayectoria de nuestra animación. La voy a hacer acá, le voy a dar control enter para probarla. Miren que parte de la figura se pierde porque lo que esté por fuera del escenario, recuerden, no se va a ver. Quiere decir que si hago esto, entonces solamente se va a ver cuando está saliendo, está entrando. Es importante tener esto en cuenta. Entonces la interpolación de movimiento me permite ser mucho más flexible en dichos movimientos. La otra modificación que puedo hacer es los nodos de inicio y fin. Los puedo modificar. Miren que cuando me acerco con el mouse, con el puntero del mouse, perdón, cambia a un ángulo. Esto me indica que puedo modificar este punto y puedo modificar este punto. Voy a hacer ahí. Cuando modifico los puntos, miren que ya la curvatura la puedo manipular de maneras diferentes. Puedo empezar a acceder a los nodos y hacer unos movimientos más complejos. Esto es lo que hace. Entonces la interpolación de movimiento me permite poder modificar las posiciones de los nodos que componen la trayectoria para modificar esa trayectoria y crear los movimientos. Sin embargo, entre más la modifique, pues va a ser mucho más complejo de controlar que el movimiento se vea fluido. En ese caso tenemos que tener muy en cuenta cómo vamos a trabajar, qué es lo que vamos a trabajar para poder que tengamos entonces el control y no se vean movimientos extraños dentro de lo que estemos animando. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Digamos archivo nuevo para que miremos las demás opciones que nos permite este tipo de animación de interpolación. Selecciono, voy a darle aquí una figura que sea un poco más compleja. Vamos a modificar el tamaño, crear interpolación de movimiento y vamos entonces a crear en el fotograma. Mire que aquí, como no lo configuré, me salió ya como de 24 fotogramas. Entonces le voy a decir fotograma clave todo y voy a hacer el movimiento. Creémosle
Miren que aquí cambié, si lo tengo en herramienta de transformación libre, no me va a permitir hacer la curva, siempre tiene que ser con la herramienta de selección. Entonces aquí podemos observar un movimiento parabólico que me realiza allí, y lo que me permite hacer la interpolación de movimiento es crear efectos que ya hemos visto en las anteriores interpolaciones, en la clásica y en la de forma. Por ejemplo, cambiar el color. Entonces puedo cambiar el brillo del elemento. Voy a crear una nueva capa, insertar capa, y voy a crear otro elemento por acá. Vamos a decirle crear interpolación de movimiento, inserto fotograma clave todo y realicemos un movimiento acá, y a este, bueno, démosle una pequeña curvatura acá y vamos a definir avanzado, no, démosle alfa. La tinta ya sabemos que es para cambiar el color, pero ahorita les muestro otra forma de hacerlo. Entonces en este caso el alfa, recuerden que lo que me permite hacer es una transparencia sobre un elemento que ya está por debajo, pero aquí no se alcanza a cruzar. Entonces vamos a modificar acá un poquito para que se crucen y se pueda ver la diferencia. El alfa me permite hacer una transparencia, el otro simplemente lo que está llevando el color es a un brillo total. Listo, ese tipo de modificaciones lo puedo crear, se pueden dar dentro de la animación con la interpolación de movimiento. Es muy versátil, o sea que reemplaza hasta cierto punto lo que hace el clásico y parte de lo que hace la deforma. Vamos a cambiar entonces, por ejemplo, el tamaño. En este caso estoy aumentando el tamaño del que inicia, ¿sí? Vamos a, bueno, este se pierde, entonces no le voy a hacer ningún cambio, pero sí puedo de pronto girarlo. Listo, vuelve a la posición original que está allí. Creemos otros ejemplos. Vamos a hacerlo a 30 nuevamente para que quede más fácil trabajar, pues para contabilizar mejor los tiempos, aunque ahorita no estamos haciendo ejercicios muy complejos, para que de una vez nos quede pues como el ejemplo allí así. Listo, seguimos entonces. Voy a crear la interpolación de movimiento. Definimos el fotograma clave todo al final, va a ser acá, y cambiamos aquí la ruta. Esto simplemente como es de ejemplo y para mostrarles las siguientes opciones. Tenemos entonces filtros. Esto me permite crear unos efectos muy diferentes a los que ya hemos visto. Por ejemplo, el efecto sombra. Miremos que acá me apareció una sombra que puedo configurar, desenfoque en X, desenfoque Y. Estos son muy similares a los que utilizamos en Photoshop. En Photoshop tenemos entonces desenfoque en X, desenfoque en Y, la intensidad de la sombra, la calidad, el ángulo y la distancia. Mire que son casi que los mismos parámetros. Recuerden que cuando tenemos estos eslabones, estos candados cerrados, pues simplemente que si cambio en uno va a cambiar en el otro. En este caso mire que se va toda la sombra total. Si quiero modificar solo uno, entonces debo abrir y digamos que este va a ser 0 en X, solo quedó en Y. Mírenlo acá arriba y acá abajo. De igual forma, si quiero llevarlo acá, vamos al 10, vamos a ponerlo al 10 y aquí al 0. Miren que tenemos solo una sombra en este lado. Miremos la intensidad, ¿sí? Más oscuro o más suave la sombra. Y la distancia se la va a modificar de esta manera. ¿Qué pasa entonces en el del inicio? Miren que aquí todavía aparece con unos parámetros, o sea que aquí tengo que bajar los parámetros, acá 0 y 0 para eliminar totalmente la sombra que tengo allí, la distancia 0. Listo.
para que no me quede sin sombra. Siempre que modifico un lado se va a afectar el otro, entonces tengo que tener en cuenta que debo normalizar. Miren que aquí tenemos la distancia, le voy a dar una distancia de 10 para que vean cómo se mueve la sombra. En este ya quedó configurado, ¿sí? Listo. Este es uno de los ejemplos de lo que puedo hacer con los filtros. Los filtros, a diferencia del estilo, permite crear varios filtros sobre el mismo objeto. Por ejemplo, aquí le voy a decir desenfoque. El desenfoque me permite crear, miren, un desenfoque en X o un desenfoque en Y. Si cierro el candado, entonces desenfoque en X y en Y, ¿sí? Esto se utiliza mucho para que aparezcan elementos en el escenario o desaparezcan elementos. Mire que aquí ya va, pero aquí tengo que seleccionar y decirle el desenfoque 0, porque la idea es que se me vea con el efecto anterior. Mire que el de la sombra permanece, este es el que no está allí. Listo. El desenfoque se puede utilizar para mostrar, por ejemplo, velocidad. Vamos a insertar una capa, voy a poner un elemento afuera del escenario. Vamos a variar aquí un poquito de esto, cambiándole el color, un color azul. Crear interpolación de movimiento, insertar fotograma clave, todo, y vamos a hacer el movimiento acá. Vamos a pasarlo acá. Entonces él va a hacer esto, pero le va a hacer un efecto de desenfoque en Y para que se vea el efecto como de velocidad. Entonces le voy a decir que desenfoque en Y. Bueno, claro que no es acá, sino al principio, sino en este primer fotograma. Vamos a hacerlo acá, en Y, perdón, en Y aquí al final esto va en 0. Probémoslo. Listo, estos son los efectos pues que se pueden dar con filtros. Voy a crear otro documento aquí a 30 y vamos a crear esta figura. Ahí está bien. Vamos a darle la interpolación de movimiento, insertar fotograma clave y todo. Vamos entonces con el siguiente filtro, que es el filtro iluminado. Bueno, no hice el movimiento acá, ahorita sí. Iluminado, entonces vamos a mirar, tiene desenfoque en X, desenfoque Y, intensidad, calidad, color, el extractor, iluminado interior. Entonces, por defecto es un brillo hacia afuera. Extractor, entonces que me quita el relleno de la figura que tengo. Iluminado interno es que el brillo lo hace hacia adentro, ¿sí? La intensidad pues simplemente es que tan intenso quiero. Este lo que hace es hasta donde lo difumino, y el otro es que tan intenso. Mira que si lo bajo puedo difuminarlo mucho, pero va a estar muy claro, y con intensidad pues lo pongo mucho más oscuro. Recuerden que al inicio en ocasiones tenemos que llevar estos valores a 0, controlarlos, porque a veces se hacen los cambios en los dos lados. Entonces miren que aquí está el efecto, ¿sí? Creemos una capa nueva, creamos otro objeto por acá. Voy a trabajar con una herramienta. Miren que le di en la opción, estoy en polígono y le doy en la opción opciones, valga la redundancia. En polígono le voy a decir que no sea polígono, que sea una estrella de 5 lados, pero yo la puedo poner de 8, de 3. El tamaño de los puntos y la profundidad de la estrella, de los elementos. Voy a dibujar, bueno, esta ya la dibujé así, dejémosla de esta manera. Pero entonces, para que ustedes sepan que ahí hay otras opciones que se pueden trabajar para crear estrellas. Digámosle insertar y crear interpolación de movimiento, insertar fotograma clave, todo al final, y voy a mover esta para acá
pero vamos a hacerle entonces el movimiento así. Listo. Entonces acá voy a darle un alfa y voy a bajarle un poquito la intensidad acá, alfa, y yo lo puedo mezclar entonces ya con filtros. Esto sí permite crear filtros, varios filtros, y combinarlos con el estilo. Miremos bisel. Entonces el bisel, mira que lo que hace es crearme un borde en relieve, ¿cierto? Aquí voy a devolverle el alfa al 100 y puedo modificar ese borde, hacerlo más intenso, hacerlo pues que tenga esté más pronunciado. Regularmente pues es mejor dejarlo pues con este efecto que está allí. Le puedo cambiar el color, digamos que yo lo quiero es azul claro, o lo quiero, esta era rojo, no, ya se me olvidó, bueno, verde, ¿sí? Para manejar los reflejos. El ángulo, digamos que si está a 120 cambia hacia el otro lado, está de 45, pongámosle de 180, ¿sí? Este es el ángulo que permite, y la distancia, que tanto va a estar del centro hacia afuera o hacia adentro, dependiendo de lo que quiera trabajar allí. Interior, exterior, completo, dependiendo de la figura que esté trabajando. Estos son los efectos que puedo hacer allí. Entonces miremos, ese es el bisel. Pasemos entonces a otro ejemplo para que exploremos los elementos que nos hacen falta. Entonces vamos a hacer esta y trabajemos con este. Listo. Creemos la interpolación de movimiento, insertar fotograma clave todo, y ahora a este hacerle este movimiento y filtro. Entonces, ¿qué filtro nos hace falta? Bisel iluminado degradado. Entonces miremos las características que tiene. Por aquí se distancia, lo voy a mover para que se vea. En X, en Y, esto es para el desenfoque, la intensidad, que tan pronunciado es, y el degradado es porque entonces puedo cambiar estos valores. Vamos a decirle que va a ser de un verde hacia un rojo, ¿sí? Este es el degradado. Mire que aquí se ve el verde, aquí se ve el rojo. Eso es lo que cambia. El resto de los parámetros son iguales. Mire que al principio tiene unos valores básicos. Regularmente aquí llevamos esto a 0 y distancia a 0 para que quede normal. Yo puedo agregar entonces un filtro más, por ejemplo bisel, en el que puedo ir mezclando los elementos. Este bisel, pero démosle 120, 180, no, menos 45. Está el bisel a este lado, y la distancia, está el bisel degradado. Listo. Sale acá la intensidad, esto como ángulo 0. Listo. Y la distancia. Bueno, ahí está la mezcla de los dos, que no va a quedar muy bien la figura, pero bueno, para mostrarle el ejemplo pues que puedo trabajar los dos efectos en ese mismo elemento. Insertar capa, dibujemos otro elemento por acá, eliminamos la interpolación de movimiento, fotograma clave todo, y ahora a este vamos a realizarle este movimiento por acá y démosle un filtro que falta, ajuste de color. Este me permite cambiar
al color que está, cambiarle los parámetros de brillo, contraste, saturación y matiz, ¿sí? Aquí estoy cambiando el color amarillo a naranja. Puedo quitar todos, puedo activar todos, puedo desactivar todos. O por ejemplo en este caso yo puedo ocultar uno, ¿sí? Para ver cómo se ve. Ocultar los dos si quiero. O ver de manera independiente este cómo se ve y cómo se ve este, y así definir. Si quiero eliminar, pues simplemente le digo aquí eliminar. Aunque aquí se ve, quiero eliminarlo, aquí lo elimino. Y en agregar pues simplemente lo mismo. Bueno, hasta acá vamos a tener esta sesión mostrándole pues los beneficios que tiene la interpolación de movimiento, cómo se trabaja en su forma más básica, los filtros, cómo le puedo aplicar los estilos. Obviamente la interpolación de movimiento tiene muchas más aplicaciones. En las próximas sesiones estaremos profundizando en las 3 interpolaciones con ejemplos aplicados. Nos escuchamos en una próxima sesión.